Este panel no lo tiene ni Loret de Mola. ¿Cómo están? Muy buenos días. Mayra Portillo, tuitera, diseñadora y antropóloga. ¿Cómo estás, querida Mayra? Gusto verte. Encantada de estar con ustedes. Gracias, Epu. Alicia Larcón, comunicación y RP desde hace muchísimos años con algunos partidos políticos. ¿Cómo estás, Alicia? Muy bien, muchísimas gracias. Eduardo Albornoz, el viejo lesbiano, un gusto de verte por aquí y platicar contigo. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Digo, ante tanto experto, yo no sé qué contribuciones puedo hacer, pero siempre un gusto. Y del otro lado, el hombre más aguerrido y el más opositor de este gobierno, Salvador Cevichín Condesa. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por la invitación, Cepu. Y no soy opositor. Simplemente me gusta decir las cosas como son. Eso, así, con esa actitud vamos a empezar. Empiezo con este turbulento documento que vimos ayer llamado BOA, en donde causó mucha controversia, sobre todo en la 4T y Morena. ¿Cuál es el mensaje que está mandando el gobierno ante este documento que, por cierto, muy mal redactado y con varias faltas de ortografía? ¿Quién empieza primero? Adelante. Pues podríamos... perdón. No, Alice, adelante. O sea, lo que creo que Mayra y yo vamos a estar además en el mismo tono. O sea, creo que vemos totalmente la inexperiencia al presentar documentos, ¿no? O sea, sin contraste de ningún tipo. Jesús sale diciendo, no sabemos su origen ni su autenticidad, pero aquí está, ¿no? Es el famoso sin confirmar en Twitter. Por otro lado, como dice Alicia, empezando por lo obvio, de pronto la línea es muy clara, ¿no? Cada funcionario está apoyando esta lectura de la infodemia, alertándonos sobre no caer en ella, sobre corroborar las informaciones antes de compartirlas, pero viene el gobierno federal, por las vías más oficiales posibles, a compartir algo sin confirmar, ¿no? Y además con un nombre que, lleva todo el sello de la casa. O sea, a nuestro presidente le encantan esos nombres un poco pueriles, esas nomenclaturas como casi bíblicas, ¿no? No dijo serpiente para representar el mal, pero dijo boa, lo cual pues es sumamente chistoso, ¿no? Bueno, es que también la mentalidad que tiene es de aprovechar cualquier argumento para, no diría que desviar la atención, simplemente para reforzar un discurso. Y un hecho es que, Alicia, como especialista en campañas durante tantos años, se dará cuenta que la intención es, si yo inundo de información de mala calidad, no va a ser posible que exista un uso de razón adecuado, ni con la información adecuada, y la gente no puede contrastar con eso nunca. Es imposible. Pues mira, yo aquí lo primero que veo es el sello de esta administración, que es la contradicción. O sea, una gran parte de su narrativa es estar en contra de las llamadas fake news. Y esto, al no tener ni siquiera un indicio de la procedencia, se convierte en una fake news. Entonces, la primera. Y la segunda, para mí, es también el seguir ganando la narrativa. Tenemos muchísimos problemas, ¿ok? Económicos, de salud, de toda índole, y él lo que busca es desviar la atención a través de esto, y todos ahí vamos sobre la BOA y nos olvidamos de los problemas de este país. ¿Es un discurso es un discurso desesperado o es una estrategia bien implementada? Entiendo, corríjanme si me equivoco, que ayer comenzó la cuenta regresiva para las votaciones del próximo año, ¿es correcto? Y además Ciro Murayama sacó un tuit como mandándolo bien al emisor, o sea, al que tenía que recibirlo, perdón, no al emisor. Y fue muy claro, o sea, de aquí a un año vamos a tener una de las elecciones más importantes de la historia y van a ser, y el INE se va a preocupar porque sean limpias, transparentes, ordenadas, pacíficas, o sea, al final mandó el mensaje como tenía que ser, ¿no? Mayra, alguien salió publicando hoy en la mañana en el Twitter que toda esta estrategia de la BOA era para desviar la atención sobre que el presidente López Obrador quería deshacer las Afores. ¿Tendrá cierta razón el comentario?
Pues yo creo que sí, Arturo. Fíjate, hay muchos temas que requieren ser cobijados por este tipo de afirmaciones chuscas del presidente, estos como petardos que estamos ya muy acostumbrados a que el gobierno use para tapar verdaderas noticias que deberíamos de ocuparnos, ¿no? Por un lado están las Afores. Por otro lado, como decía Salvador, está pues, la clara crisis que estamos viviendo. O sea, la gente está muriendo y las huestes del presidente nos llaman a cerrar filas en torno a él. O sea, el ciudadano está completamente abandonado. Está el tema de las Afores, de que por supuesto el tentáculo número 25 de presidencia está metiendo ahí acciones ya directo para tomar nuestro dinero. Por otro lado está la crisis sanitaria, la debacle económica, y está también los temas de corrupción que han estado saliendo, con toda claridad, sobre Zoe Robledo, sobre Rocío Nale, sobre toda la gente, todos los familiares que alcanzaron un hueso en diferentes dependencias. Ese es un tema también muy vivo, una heridita muy abierta que el gobierno federal sencillamente no quiere tocar, ¿no? O sea, hay mucho que cobijar. Bueno, es que si finalmente el gobierno, desde el momento en que llegaron con una mayoría que ayer tienen ya una mayoría calificada en el Senado tras la, digamos, compraventa de un senador que se pasó de su lado para pasar cosas de manera más directa. El problema es que ellos son fake news, es decir, siempre está basado en una mentira. Por ejemplo, y lo vimos, nos cansamos de decirlo, en campaña decía una cosa y cuando empezó hizo exactamente lo contrario. Siempre el problema van a ser los recursos para que pueda seguir, digamos, comprando sectores, comprando voluntades, y ahí están los, ¿cómo les llaman? Estos, es que pone parte unos nombres muy nacos, a todo el nombre naco. ¿Jóvenes construyendo? No, Jóvenes Construyendo no, un proyecto fracasado, por supuesto, Otro. pero a través del cual están gastando dinero. Ellos van a decir que 1 millón de jóvenes son beneficiados y si acaso, digamos, un 10% de ellos está recibiendo el dinero, es mucho. No existe un padrón en orden. Exacto, no hay un padrón. El dinero les llega al 40% porque están manejándolo a través de gestores. O sea, es una tranza completa. Pero el problema real, digo, independientemente de toda la corrupción, que es rampante, pero porque son los medios antiguos, la manera anterior de hacerlo, en donde no hay un tercero revisando, calificando, midiendo. Todo es opaco y es directo, en licitaciones, en programas, en todo. Ellos van a persistir con la mentira y eso, a mí lo que me abruma es esa parte. El hecho de que Jade Cole pueda publicar un tuit diciendo que es el presidente más honesto y que nunca ha apoyado la violencia y cosas por el estilo, cuando su historial es de ser un golpeador. Eso es una parte. Lo realmente grave en lo que yo creo que estamos metidos ahora es, ya se rebasaron los 14,000 muertos a consecuencia del COVID. Oficiales. Multiplicados por 8, ¿no? La real preocupación es si se reactiva la economía como están diciendo. El problema va a ser muchísimo mayor. Y sin dinero, digo, la crisis, por supuesto, como él decía que cayó como anillo al dedo, pues no sé exactamente a qué se refiere, a que pueda maniobrar de una manera más abierta y cínica, no abierta, más cínica. Mira, yo creo lo siguiente, aquí en este caso, lo que está para mí tratando de hacer es continuar ganando la narrativa, o sea, llevar la delantera de los temas. Y como decía Arturo, ahorita probablemente sea para ocultar el tema de las Afores. ¿Por qué? Porque ninguno de los proyectos puede seguir adelante sin dinero. Y si su promesa de campaña que quiere medio cumplir es no endeudarnos más, lo cual no es cierto porque ya aumentamos 1 billón de pesos la deuda, ¿sí? Aquí lo que va a suceder es que todos los temas van a estar enfocados hacia ocultar sus verdaderas intenciones. Y para mí la verdadera intención es hacerse del dinero de las Afores porque no tiene manera de financiarse, ¿sí? Ahorita, con la caída que viene próximamente en la recaudación fiscal, tratando de no endeudarse más, que simplemente por el cambio, por el tipo de cambio ya aumentó, más los préstamos que ha tenido, que son 2,100 millones de dólares,
ya tiene la deuda 1 billón de pesos más que como se le dejó Peña Nieto. Entonces, ¿cómo va a hacerse de dinero? A través de las Afores y de una manera disimulada, porque ahora no va a decir que te las va a incautar o que te las va a expropiar o lo que sea. ¿Sí? Lo que va a hacer, hacerse de ellas para manejar los fondos. ¿Ok? Al manejar los fondos no tiene que rendirle cuentas a nadie. Y ese para mí es el verdadero propósito de meter el tema de las Afores, porque no tienen dinero. La administración no va a tener dinero suficiente para cumplir con todos sus programas clientelares. Pero yo ahí quisiera preguntar algo. Perdón, Arturo. Estamos como cayendo también un poco, y lo cual es dificilísimo de evitar, en esta sentencia de no hay dinero. Pero claro que hay dinero. Y perdón, hay un chingo de dinero. El señor presidente le ha metido guante últimamente a los fideicomisos, a cada fideicomiso de ciencia, de tecnología, de cultura, pero antes de estos fideicomisos, a salud, a absolutamente cada dependencia. Todo ese dinero en pos de la austeridad y que las operaciones trabajen con el mínimo indispensable. 75% del presupuesto estaba amenazado recientemente. ¿Dónde está todo ese dinero? Él cuenta con la partida número 23, que es millonaria, de la que no nos tiene que dar cuentas, pero de todo el dinero que está dando cuenta, incluidos estos préstamos recientes del Banco Mundial, que comenta Salvador, ¿dónde está todo ese dinero? Porque, perdón, pero tampoco se ve reflejado ya se sabe que no se va a usar en la pandemia, que no se va a usar para reactivar la economía, pero entonces, ¿en qué sí se está usando? En sus proyectos prioritarios. Pero tú ves, Alice, el arranque del Tren Maya, híjole, cuesta una fortuna, todo eso cuesta una fortuna, porque además, o sea, tiene sus además programas clientelares. El Maya me explotó. O sea, tienes los programas clientelares y tienes o sea, todos estos programas sociales, que al final son programas electorales clientelares, y los proyectos prioritarios como Dos Bocas, como el Tren Maya, como el aeropuerto. Del aeropuerto no has vuelto a escuchar nada en las últimas 2 semanas, fuera de los mamuts. No, de verdad, o sea, ¿qué es lo que sucede? Al final, ese dinero están empezándolo a repartir. Hay alianzas que no ha cumplido y que están empezando a exigir su parte. O sea, no es chiste lo que él hizo en campaña. Tenemos que recordar que Andrés Manuel es el rey de la agenda. Y hay una frase que usamos mucho en comunicación política que es: a la gente no le gusta la política, le gusta el espectáculo político. Y esa es una diferencia abismal. Entonces, cuando tú recuerdas que a la gente le gusta más escuchar que el PDF del documento apócrifo estaba a nombre del director de comunicación social de Segov, pega más que alguien que diga, sí, lo escaneé en mi máquina y that's it. O sea, no hay más. Y entonces, eso es lo que suena más el escándalo, lo amarillo, porque eso es lo que la gente quiere escuchar, a favor y en contra, ¿no? Entonces, todo ese dinero que está volando por todos lados está en comunicación, está en sus proyectos prioritarios, está en sus programas clientelares y pagando a alianzas que no ha acabado de cumplir. Increíble, pero cierto. Así es. Pero aquí hay un punto que, por ejemplo, de lo que comentas tú, tiene compromisos que no ha cumplido. No sé, a lo mejor la gente, el sindicato de electricistas que le abonó dinero, toda esa bola de rufianes que... hay que meterle dinero también a CFE porque pues... Bueno, y hay que meterle dinero a CFE y todo esto. CFE es todo un tema ahorita. Pemex todavía está metiendo dinero para operar, o sea, no es gracia lo que hizo. Y además con los riesgos que tiene Pemex con la baja de calificación y todo lo que implica. Aquí hay 2 circunstancias. La primera sería, en mi opinión, digo, no sé qué digan ustedes, a mí francamente me da igual el espectáculo desde el punto de vista operativo, porque por más que, es decir, la gente insiste mucho en que atrapa la atención con la agenda, pero es irrelevante, 100% irrelevante, porque todos los días hay una nueva fake news, un nuevo drama. Lo consistente ha sido desde el día 1, cancelación de aeropuerto, refinería, etcétera. Es decir, aunque no hubiese espectáculo, de todos modos estaría en esa dinámica porque tiene las herramientas para actuar. Claro. Ese es el tema, el primero. El segundo es, yo no lo veo tan negativo el hecho de que atrape la agenda, porque de todos modos, al menos desde mi punto de vista, diariamente queda como un grandísimo imbécil. Pero es que no te habla a ti, es que no te está hablando a ti. No. O sea, la mañanera, acuérdate que no nos habla a nosotros, le habla a sus bases
y manda los mensajes específicos a quien se los tiene que mandar. A los sectores. A quien, al enemigo del día, o sea, o a quien sea. Manda la advertencia que tengan que mandar o manda el reinforcement del mensaje que tengan que mandar a quien se lo tengan que mandar. O sea, no nos habla a nosotros. Entonces, ese es el chiste. Todo lo que pasa todos los días va directo a las bases que sí creen todavía incondicionalmente en él. Ahora, porque sí hay un porcentaje importante, o sea, todavía pesa. Bueno, ese porcentaje importante, aquí viene mi otro comentario, nada más para que, a ver qué vas a decir. A ver qué vas a decir. Suéltelo. Mi punto es que de todos modos, con esos sectores amplios, beneficiarios de servidores de la nación, esos son los que están... Ese es, claro. Ese término, servidores de la nación como si fueran heroicos, ¿no? Bueno, a lo mejor sí dependen las colonias por las que caminen. Pero a fin de cuentas es clientelar, ¿no? Están comprando, ¿no? Si recibo la beca de esto y de esto y de esto, evidentemente tengo fidelidad al candidato y al partido, ¿no? Mi punto es que ya está perdido todo de antemano. La siguiente elección, pues, la verdad, yo creo que van a continuar en lo que están haciendo y que mejor ya cerremos el changarro y ahí... Mira, yo aquí... ¿Otra vez? Perdón. Lo verdadero preocupante, que yo creo que no nos hemos dado cuenta o nadie lo ha externado, nadie lo ha externado, es la 4T, el presidente, no tienen en realidad una verdadera oposición. Porque Felipe Calderón no es posición, porque evidentemente ya no puede reelegirse para ser presidente. Frena tampoco creo que sea una oposición. ¿Dónde están los partidos políticos, en este caso el PRI o el PAN, los más fuertes, como para poner una imagen de peso y confrontar al presidente en las decisiones que toma día a día? Si me equivoco, corríjanme, chava. A ver, primero yo quisiera regresar un poco al tema del dinero. Okay. Aquí es donde entra también mucha de la ignorancia, porque, mira, muchos califican a López Obrador de que es pendejo. No es pendejo, es ignorante, que es diferente. Entonces, él cuando llegó a la presidencia pensó que iba a disponer de todo el presupuesto. Y la verdad es que no es así. Más del 80% del presupuesto ya está etiquetado. O sea, no hay manera de moverlo. Desde los sueldos de maestros, el sueldo de la administración, el gasto corriente, los intereses. Hay una gran cantidad de dinero del cual tú no puedes tocar. Inclusive así viene desde el Congreso. Pero ¿qué sucede? Empieza a echar mano de los otros fondos, ¿ok? Los fideicomisos, como decía Mayra, pero nada más se los puede gastar una vez. El fondo de contingencia nada más se lo puede gastar una vez. Lo que están haciendo para mí es ahorita prever lo que va a suceder dentro de un año que ya no haya dinero y que vayan esos fondos, ¿sí? Entonces tiene que hacerse de aquí, porque tampoco el tema de las afores no lo va a resolver en 3 meses. Probablemente se lleve hasta un año más, hasta el 22. ¿Por qué? Porque para esa fecha ya no va a haber recursos. Entonces tienen que echar mano de las cosas. Desde ahorita para mí tengo que ir ganando lugar en la narrativa. Desde ahí para mí comienza todo. Y haciendo un poco de referencia a lo que decía Eduardo, y es el mensaje que se ha tratado de transmitir, de que el problema de México es la corrupción. Yo creo que no. El más importante para mí es la ignorancia, Arturo. Para mí, ¿por qué? Porque vamos a poner un ejemplo de lo que acaba de suceder ahorita. El doctor de Durango que se acaba de pasar de Movimiento Ciudadano a Morena para hacer mayoría. Y nadie le dijo traidor, ¿viste? No hay hashtag. Pero ¿qué sucede? Una chulada. No, es una chulada. La ignorancia es la base de esto, porque si no fuéramos un pueblo ignorante, los electores de ese distrito estarían ahorita haciéndole un plantón a este tipo en su casa, en el Congreso, para decir, espérame, o sea, tú no puedes venir a traicionar a los que te elegimos, o no puedes venir a traicionar el movimiento. Pero o sea, la gente ni siquiera lo sabe. Los temas económicos, números, como decían ahorita, no importa. La gente, el mensaje que manda López Obrador todos los días, a nosotros le valemos un cacahuate, porque él va dirigido a su base fuerte, que son los que en su gran mayoría, tú le dices el PIB y te puedo asegurar que el 99% de la gente no tiene la menor idea de qué es el PIB, ¿ok? Tú les puedes hablar ahorita de la privatización de las afores y no tienen la menor idea.
Porque él no va tienen dirigido a afores. su base fuerte. Porque ¿ok? no tienen afores. Yo no tengo Es correcto. Por es eso, correcto. pero esa gente Yo no sí. tiene afores. Yo también. Pero entonces nosotros no le importamos, no somos la audiencia. Y hablando del tema que digamos que es la base de la plática esta respecto a la comunicación, ¿ok? Ese es el punto. Él detectó cuál es la parte débil de la audiencia y les refuerza constantemente eso. El tema de la corrupción es lo más fuerte, pero antes que eso está la ignorancia, ¿ok? Y por eso le interesa seguir teniendo programas clientelares para seguir manteniendo esa ignorancia, porque les va a dar 1,000, 2,000, 3,000 pesos mensuales y con eso la gente está feliz. Pero es que aquí yo vería un punto, no es que la mantenga, me refiero, él simplemente se subió al carro, por eso decía que de antemano todo está perdido, porque todos esos sectores que son su voto duro, los desprotegidos, la gente de bajos recursos, la chusma, son los que se mueven con eso. Eso es México. O sea, Es correcto. Pero, a ver, yo sí quisiera decir algo ahí al respecto, ¿no? Ser pobre no es ser tonto. O sea, sí es tener un cúmulo de necesidades que si de pronto aparentemente se ven satisfechas con una medida así urgente como ten tu lanita en efectivo, pues sí, desde luego me hago el tonto, ¿no? Pero la gente que votó por él, un poco por sus promesas, un poco, pero más allá del dinero en efectivo, por toda la narrativa detrás, ¿no? Por todo es el momento de los pobres. Los pobres van a empezar a ser escuchados y tal y tal. Mucha gente, de verdad, y por supuesto, a esto súmale el uso de los símbolos religiosos, que me parece el peor descaro de la historia en el México moderno. Eso fue, yo creo, lo que posicionó a Andrés Manuel en la gente más humilde, en la gente más necesitada. Pero la gente humilde tampoco es tonta. O sea, por un lado te doy, ¿cuánto es? 2,500 unos, 3,600 otros, lo que gustes. Pero te estoy quitando tu acceso a medicinas, que te los daban gratis, el Seguro Social, que te atendía el Seguro Popular, que te atendían en el ISSSTE. Ya no tienes acceso a un servicio de salud, ya no puedes ir y parir, ya no puedes ir y sacarte una muela, ya no puedes ir y ser operado de la vesícula o del apéndice. O sea, las cosas de rutina también la perdieron, ¿no? Por un lado. Por el otro está el aumento descarado de los precios en este momento, aprovechando la pandemia. Creo que somos el gobierno, el país cuyo gobierno le ha valido más madre, perdón por la palabra, el apoyar a la gente. O sea, hay países que te están regalando la luz, el agua, y en México están subiendo las tarifas. O sea, es que es increíble. O hay sectores enteros, delegaciones enteras en Ciudad de México, sin agua para lavarse las manos. O sea, no hay para dónde hacerse si estás perdiendo una buena parte de esa base electoral que tenías. Entonces le tienes que inyectar más lana para comprar esa ignorancia, no para administrar. Pero es que cuando no tenías la pobreza. nada, de todas maneras, no tener nada es lo mismo. O sea, ese es el quid aquí de López Obrador, y que no se les olvide, es que independientemente te caiga bien o te caiga mal, es el único político que ha puesto los temas sobre la mesa muy claros. Y temas que no se tocaban desde 2006, y te voy a hablar, porque pues por ahí andábamos, los comedores para los indigentes, por ejemplo. Eso era un tema que no existía en la ciudad. O sea, ahí los dejabas tirados. Y a partir de allí comienza una narrativa en donde él detecta, tiene un olfato político que es brutal, por eso o sea, nadie lo puede acusar de que es incongruente y de que no es persistente. O sea, tiene un olfato político para detectar lo que la audiencia está pidiendo. Por eso su campaña, todos los días, cambiaba los temas o prometía más cosas. Yo me imagino a Gerardo Esquivel aventando las tarjetas cada vez que veía los discursos. Pero tenemos que recordar que esa narrativa en especial, independientemente de que sean 3,000 pesos o el INSABI no funciona, que resulta que funciona bien en algunas partes, funciona muy bien en algunas partes y nosotros no lo sabemos, a la gente que lo recibe como Andrés Manuel completo, con su narrativa, con sus rollos, con sus errores, no le importa si le dan 3 o 500, ¿sabes? O si no hay INSABI per se. O sea, le importa que va a haber un cambio hacia adelante y que a lo mejor ellos no lo ven, pero sus nietos sí, o sus hijos sí. O sea, tenemos que entender también la cuestión cultural, que es lo que él maneja muy bien, ¿no? Él es como nosotros, él dijiste,
Él habla como nosotros, él no entiende también muchas cosas. O sea, su parte ignorante, increíble pero cierto, pero es un positivo para la gente. Para nosotros no, pero para sus bases sí. O sea, es que yo no entiendo. Él empieza con sus rollos autoritarios, en donde dice el presidente sabe todo y la fregada, y a las 2 horas nos enteramos que todo lo que está diciendo es falso, pero a la gente no le importa, porque él al final los representa, ¿no? Es correcto. Y además, él lo sabe perfectamente. No sé si Claro. vieron el video ese que se filtró de una de las reuniones de seguridad, donde dice él, háblenles despacito. Okay. Claro, como Vamos a mandarlos a Palenque. O sea, él lo sabe perfectamente y nada de esto es casualidad, es algo perfectamente estudiado, porque como bien dices tú, Alicia, él lo detectó hace mucho, tiene gran olfato político y lo que hace es reiterar eso para que haya una identificación de la gente. Y se mencionaba también, no nada más es ensayado lo que dice, hasta todo su aspecto personal, porque el andar arrugado, el traer los zapatos sucios, etcétera, todo eso forma parte de la imagen con la cual él se quiere identificar con la gente, ¿sí? O sea, la imagen pulcra, impecable de Enrique Peña Nieto es el símbolo de la corrupción. Este señor es humilde porque anda zaparrastroso como yo. Y ¿Entonces a quién le importa lo del crédito mundial y lo de las Afores? A nadie. No les importa. Es correcto. Sea, nos van porque no lo están poniendo como que pedimos un crédito para endrogarnos, sino porque ya estaba, es algo de rutina. Es mentira, lo sabemos nosotros. Pero la gente dice, mira, el Banco Mundial nos está viendo y nuestro presidente es súper responsable y no nos está endeudando, porque esa es, increíble pero cierto, la narrativa. Ese es el mensaje. Por eso el mensaje mismo, es, sí, pero no. Por eso mismo es lo que yo les digo, en que el daño va a ser a mediano, no, va a ser a largo plazo, porque existían aspectos culturales que se estaban modificando a través de la constancia, del esfuerzo, de la cultura, de la transparencia, etcétera. Todo va para atrás porque justamente el rey de las fake news, adoptando el personaje del político chapatín, un oportunista, no es que tenga un olfato político, es un oportunista. No, sí lo tiene. Sabe detectar. Sí tiene un olfato político y sabe detectar perfecto y leer a la audiencia. O sea, sí lo sabe. Pero, sí lo sabe. Independientemente de que lo sepa, no todo dura para siempre. Y regresamos al tema del dinero. El problema aquí es que culturalmente México tiene muchos beneficios y muchos problemas, principalmente por el asunto geográfico, que también eso contribuye a la cuestión cultural. Y al mismo tiempo puede existir un San Juan Chamula, en donde impera una ley específica de usos y costumbres y en donde nunca jamás se va a modificar absolutamente nada. Y al lado tener a un San Cristóbal de las Casas en donde existe una mezcla y donde las cosas funcionan. Eso es México. Eso es en todos lados México. Mi opinión por eso es que no se puede modificar. Y el daño que está provocando este cuate efectivamente va a ser una regresión de más de 30 años. Bueno, yo quisiera más como en esta misma línea que estamos hablando, yo sí siento que por ahí viene como deslizándose así suavecito, como que no lo vemos, no lo percibimos de sopetón, pero cada vez está haciendo como más apologías de la pobreza. Estamos entrando como en una siguiente fase, en una siguiente etapa perfectamente programada. Se llama prevención, May. De su gestión, Alice. Y esto es, estamos oyendo al presidente, o sea, es que de verdad, recomendarnos una dieta basada solo en granos, porque nuestra mexicanidad, porque la humildad, porque, o sea, en la línea oculta, en cada expresión de estas, del único par de zapatos, de las comidas no extravagantes, de ahora estigmaticemos la extravagancia a los ricos, a los no sé qué. La línea detrás es, si eres pobre, si no lo eres, sé pobre. Si eres pobre, permanece en la pobreza. Estoy exaltando y haciendo apologías de la pobreza y estoy haciéndola deseable. Perdón, ese es un tema tan gastado, tan visto,
que es muy nuevo para nosotros y va a conectar y tendrá su curva, ¿no? De su éxito, esa curva sí se va a aplanar, para que vean, ¿no? Ajá. Y se va a aplanar, pero mucho más temprano que tarde. Uno, porque es obtuso, porque es ridículo, porque llega más o menos unos 40, 50 años tarde, toda esa retórica, y esos nombrecitos de los siervos de la nación y de la esperanza y el amor. Como los marginales de López Portillo. Cuando, los marginales. por supuesto. Es la misma Perón, narrativa. Alice. Y cuando estás teniendo toda esta narrativa insostenible, mientras los niños con cáncer se te están muriendo por tus pistolas, porque los dejaste sin medicinas. O sea, perdón, pero no hay algo que se me ocurra que sea un poquito más hijo de puta que dejar morir a los niños con cáncer, que dejar con un portazo en la cara a todas las mujeres que están siendo maltratadas y golpeadas sistemáticamente, peor ahora, en cautiverio, y además a toda la gente que se está quedando sin trabajo. O sea, es que es impresionante el desempleo que estamos arrastrando y que este señor venga así, pero bueno, casi en éxtasis, a decir, no vamos a apoyar a la industria, ¿no? Como si la industria fueran todos señores panzones con los bolsillos reventando de dinero, ¿no? O sea, toda para esta mí, narrativa... Es el final de la conferencia. En este caso, todo corresponde a un cálculo político. Sí. Vamos a irnos a los números que nosotros sí podemos más o menos entender. Si el señor ganó con el 53% de los votos, él debe estar haciendo algún cálculo de que con el 33% de votos, con eso se va a mantener. No le importa perder el otro 20% porque se va a pulverizar, ¿ok? Ahorita él, su enemigo, él está feliz de que haya aparecido Felipe Calderón con su nuevo partido. Porque eso lo que significa es que la oposición se va a pulverizar. Entonces, el primero que va a apoyar a que se le dé el registro al nuevo partido de Calderón es López Obrador, porque está feliz. Eso es lo que no entienden. Sí. Todo eso lo pulveriza y él está contentísimo. Y por otro lado, al saber que no va a poder cumplir con las expectativas de la gente, ¿sí? Él está haciendo lo que yo le llamo el síndrome de Pedro Infante, que ustedes no saben ni quién fue porque todos ustedes son muy jóvenes. Ay, qué lindo, mi vida, gracias. O sea, entonces, yo soy como tu hermana mayor. El síndrome de Pedro Infante es nosotros los pobres buenos, ustedes los ricos malos. Y esa es la base de su mensaje y hacia eso va. Ahora, yo decía hace rato que el problema número uno de México es la ignorancia, ¿ok? Y lo sigo reiterando, esa es mi convicción. Porque él, independientemente de que los ayude, no los va a ayudar a salir de esa ignorancia. Él les va a dar una dádiva, con lo cual la gente está feliz. Él detectó algo que es fundamental, ¿ok? El olvido de todo ese sector. Porque a lo mejor se tocaba de manera muy superficial. Y él tiene un mensaje muy poderoso que probablemente antes no tuvo el mismo eco. Es por el bien de todos, primero los pobres. Lo cual, por supuesto, que no es cierto, pero es el mensaje poderoso. Y ahorita que tú mencionabas, Arturo, que falta oposición, ¿ok? Falta, además de un personaje que tenga suficiente voz, un mensaje igual de contundente. Para mí, por ejemplo, uno de los grandes impactos que hizo que ganara Felipe Calderón fue López Obrador, un peligro para México. El mensaje era contundente y no hablaba de PIB, no hablaba de números. Hablaba de un mensaje y aparecía la destrucción de un puente como si fuera a derrumbarse un muro y un país. Costó millones de dólares eso, ¿eh? Fue muy efectivo. Sí, tenía que ser bueno. Es correcto, fue muy efectivo. Y después de eso, López Obrador toma el de primero los pobres y no ha habido ahorita ni personaje, ni tampoco un mensaje que lo contrarreste igual de contundente. Pero ¿okay? Déjenme hablar porque estoy como escenografía, nada más. Pero ¿por qué no hay ese personaje contundente que tenga que confrontar a López Obrador? ¿Y por qué nosotros, hablo de la clase media, hacia arriba, no estamos haciendo nada como sociedad? Porque al final de cuentas creo que somos la mayoría en este momento, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, pues a lo mejor sí, como mayoría sí, la clase media podría hacerlo, porque definitivamente hoy se vive mucho mejor que hace 30 años. El desarrollo y el crecimiento social en general ha sido muy fuerte. Y México, honrosamente, a lo mejor en los años 50 les dio
crisis pensar el hecho de que México tenía futuro maquilador y eso contribuiría a su propio desarrollo. A lo mejor lo vieron feo en ese momento y decían, ¿cómo crees? Ser una fábrica. Y sí, era una punta de... Era la base para un crecimiento que al paso de los años, a partir de Salinas, cuando se cambian las condiciones con un tratado de libre comercio, la intención era hacer una mejora global. Por supuesto, nunca alcanza el tiempo. Y aquí regresamos al tema. Yo pienso que no nos podemos organizar porque no estábamos acostumbrados a una operación como la que estamos viendo ahora. Me refiero, por eso insisto mucho, no es que sea pesimista en ese sentido, sino que no puedo contrastar las cosas que están con una inercia tan fuerte que por más voces que haya, como no hay una agrupación concreta y fuerte, visible, pero aquí hay un aspecto, mi punto de vista sería que la única manera de realmente contrastarlo no va a venir específicamente de México, sino de Estados Unidos. Depende de las elecciones, sí, puede ser. Actualmente las cosas están de una manera, en Estados Unidos tendrán sus propios problemas, pero un hecho es que México está imposibilitado a que le vaya mal en términos generales. México no es Venezuela. Es un asunto geográfico, de logística. Entonces, los intereses de Estados Unidos hacia México, como socio o como patio trasero, como lo quieran ver, está íntimamente ligado. Lo vemos con Querétaro, una ciudad que ha crecido, es la que más ha crecido en América Latina, con una alta concentración de industria y de organización y demás. Eso es el México por el cual se trabajó durante tanto tiempo a partir del Tratado de Libre Comercio, y que no se puede perder del todo. Es decir, por más que nos quejemos, por más que nos unamos, hasta que no exista el verdadero interés económico de que las cosas se ordenen, no va a ocurrir otra cosa. Estoy de acuerdo. Hay un aspecto que a mí me preocupa muchísimo y tiene que ver un poco con lo que todos están diciendo. Alicia lo pone en términos de lo que la gente quiere oír y ella es la profesional en esto, ¿no? Pero también Salvador lo dice, la ignorancia de la gente es, pues, redituable, ¿no? A mí me preocupa que como que pareciera que necesitamos un caudillo anticaudillo, es decir, un personaje con la fuerza que llegó Andrés Manuel, así casi como un insurgente atravesando Reforma y diciendo... Para un bully se necesita otro bully, es lo que está pasando en Estados Unidos. Biden es un bully para Trump. Yo creo que no, y les voy a decir por qué. Si nosotros pensamos que es igual, proporcionalmente igual de poderoso que, no voy a decir que Andrés Manuel es poderoso porque no lo creo. O sea, creo que intervinieron en su triunfo muchísimos factores, sí, su olfato político, pero llegó 3 sexenios tarde, o sea, tampoco es el rey Midas. Fue mucha coyuntura para que él ganara. O sea, la verdad es que... Claro. Hubo coyuntura. Les dejo sobre la mesa el tema. Si nosotros queremos un caudillo que relumbre como el oro, que llegue con no lo vamos a conseguir. Y yo no creo que sea lo correcto para México en este momento. ¿Qué es lo contrario a Andrés Manuel? Si lo analizamos, lo contrario es alguien, desde luego, instruido, desde luego, rodeado de la mejor gente. Perdón, claro, horrible, pero realmente pienso eso. Lo opuesto de Andrés Manuel es un tecnócrata. Es alguien que conozca el rumbo, que entienda de globalización, que entienda los mercados, independientemente de su ideología. O sea, bien podría tener sus tintes socialistas, que a mí no me asusta para nada. Tintes, no el lavadero. Todo el PRI, ¿no? Se movía para acá o para acá, según lo que... Pues sí, pero el PRI, pues ya lo sabemos, fue el gran bandido que nos falló en todos los sentidos y se convirtió, pues, en la ramera de la política, ¿no? Bueno, el verde, que no se ofenda, pero más o menos. Pero lo que yo digo es, fíjense nada más cómo estamos pensando colectivamente en que necesitamos a Superman, ¿no? A un Boy Scout que nos venga a salvar de este hombre. Y probablemente ese Boy Scout sea un güey súper ñoño, sea nada carismático y no nos llegue a la psique colectiva. Oye, pero a ver, perdona que te interrumpa. A ver, bajo esa línea, yo pienso que hay que cambiar absolutamente todo. Y no se necesita una persona, sino a unos Avengers, como una coalición de gobernadores que se juntaron en Tequila. Sí.
Sí. ¿Sí me entienden? Es modificar completamente. No es una persona, este es un grupo. Y ahí hay otra cosa que hay que atender, ¿eh? Los gobiernos en coalición, con poder de PIB, pueden determinar muchas cosas. Sí, a ver, yo les voy a dar un poquito mi opinión y mucho más rápida. ¿Qué es lo que pasa y por qué no vemos una oposición que se esté moviendo efectivamente fuera de 2 o 3 legisladores que vemos? Por ejemplo, Julián Rementería, que es muy bueno, X, ¿no? El PRI está muerto porque sigue en su alianza. Pero, ¿qué es lo que pasa? Así fue tan fuerte este golpe de que ganara Morena y de que ganara López Obrador, que se están reconstruyendo hacia adentro y les está costando muchísimo trabajo. No se están poniendo de acuerdo. O sea, recordemos que el PAN viene de una fracción calderonista en donde Anaya sacó a los calderonistas a patadas, a varios, a la mayoría, y además viene toda una reconstrucción además hacia adentro porque Marco no es precisamente el mejor líder que exista. Dios, Entonces, no. sí están empezando a tener problemas, inclusive hasta de ideología. Eso es increíble, o sea, y el PRI al final creo que es calladito me va más bonito, armándose de otra manera. Recordemos también, hay un punto súper importante y que la gente no recuerda. El PRI le prestó parte de sus bases a López Obrador para poder ganar. Por Y es una base supuesto. muy disciplinada, es una base sumamente disciplinada. Y no están con Morena, siguen siendo priistas. Que vayan a los mítines o que hagan lo que tengan que hacer, lo van a seguir haciendo. Pero es porque el PRI lo dice. Entonces, yo creo que al final, por ejemplo, Alfaro también dobla las rodillas, porque en el momento en el que le dijeron de las pruebas, cuando dijo, sí, señor presidente, está bien, en ese momento dejaron entrar las pruebas, ¿recuerdan? Las pruebas que necesitaba del COVID. Entonces, o sea, también aquí hay un issue en donde doblas las rodillas. Pero ve las razones. Claro, pero a lo que voy es, y no soy al final fan de acaba Alfaro doblando, al final acaba doblegando a la gente porque es una política chantaje y lo sabemos, ¿no? Sin embargo, los únicos que no se meten con él y si se ponen a ver son los priistas, que los priistas al final pues tienen la lana, son operadores, aunque no sea tan explícita, pero la tienen las bases y lo único que tienen que hacer es hacer así como Thanos y tronarlo, porque lo saben. Entonces, por eso la llevan bien. ¿Qué creo que va a pasar? Creo que depende muchísimo de las elecciones gringas, porque Biden precisamente no es el mejor amigo tampoco de López Obrador, porque es buen amigo de Calderón, recordemos. Y ¿quién no creo que podemos gane tener Biden, hacia adelante? No, tampoco creo que impacte Yo sí tanto. creo que vaya a ganar. Yo sí creo que vaya a ganar. Yo sí creo que por lo menos trae una muy buena ventaja. Mira, yo aquí quisiera comentar 2 cosas respecto a la cuestión de oposición. Tanto en los partidos como en los personajes, lo que mencionaba ahorita Arturo. ¿Ok? Vamos a hablar de los partidos y los que son los representantes al menos visibles, los líderes. Tú hablas ahorita del PAN y yo no me imagino a Marco Cortés ni como presidente por del grupo equivocación de 3A, o sea, de tercero A. No me lo imagino. O sea, de hecho, es desde un campeón para el sí, es un capo. Ni de la Sociedad de Padres de Familia del Kinder Crayolita. O sea, él no puede ser, absolutamente. ¿Ok? Vete, por ejemplo, a Felipe Calderón. Yo me lo encuentro en el parque con sus hijos cada vez que voy a Por pasar. eso, o sea, yo hablo de las Métele figuras. Y ahí está bien. Pero para mí no tiene ni imagen, no tiene presencia, no tiene nada. Es una figura no tiene liderazgo. Realmente tiene cero liderazgo. Ahí. Si vamos a México Libre, que vamos a dar por un hecho que va a obtener su registro, Felipe Calderón tiene el estigma de la guerra de Calderón y no se ha podido deshacer de él. Y el madrazo que le dieron con la García Luna va a ser durísimo para él en lo personal, independientemente de la estructura de los candidatos que se elijan. Vete al Partido Verde y no es más que un partido comparsa que se vende absolutamente al mejor postor. Lo que le ponen en la mesa, lo agarra. ¿Ok? Movimiento Ciudadano tiene a Dante Delgado, que medio tenía una buena imagen, pero no. O sea, ahorita él está en un conflicto fuerte porque pues eran aliados y ya no lo son, y además pues no se puede quitar su imagen de expresidiario. O sea, el PRI pues trae los 80 años también de corrupción encima. No hay ningún partido que represente una esperanza para la gente, que ese es otro de los mensajes que da este tipo, ¿sí? La esperanza, ¿ok? Entonces no existe. Y si tú vas a los personajes, pudiera haber uno o dos por ahí
que quizá ahorita de momento no es ni siquiera el momento de que, no es oportuno que surja, porque lo único que va a recibir es golpeteo, ¿ok? Recordemos No es que tiempo. todavía faltan 4 años No es para tiempo. que esto tenga una posibilidad. La siguiente es las elecciones del Congreso, porque yo lo que creo es, en el 22 se les va a derrumbar su castillo en naipes. Sí. En el 22. ¿Por qué crees que querían adelantar lo de la revocación de mandato? Era una ¿Okay? estrategia política. La quieren Porque hacer todavía tienen los cuando puntos todavía altos. son fuertes, cuando tienen todavía dinero para repartir y comprar voluntades y conciencias, pero no les va a alcanzar para el 2022 y lo van a ver en riesgo. Por eso la querían adelantar un año. ¿Okay? Esta gente analiza todo perfectamente y metieron a Ricardo Monreal a tratar de anticiparlo, pero pues también los otros no cayeron en el Y garrito. querían a Andrés Manuel en la boleta, que al final lo que Es pesa correcto. es Pero Andrés Manuel en la inclusive boleta. Ricardo Monreal No a estaba nadie más. dispuesto a que no apareciera en la boleta, sino que se adelantara un año y estuviera 3 meses después. De cualquier manera, no le funcionó. Pero es por ese propósito. La debilidad de este gobierno va a ser el dinero. Siempre es No. el dinero, siempre va a ser ese problema. Asqueroso correcto. dinero. Es correcto. Pero Yo nada no tengo más problemas. imagínense Yo ustedes tampoco, ahorita mucho. con lo de las Afores, si lo logran, van a administrar 4 billones de pesos. Son Ahora, 4 billones sí lo van a que van lograr. a administrar y no van a, No creo que vaya a ¿No? pasar. ojalá. No, porque también está la banca Ojalá. atrás. O sea, a ver, les voy a contar. Cuando empezó todo este rollo del Banco del Bienestar, lo que quería Andrés Manuel es que casi se firmara la carta, como lo hizo Trump con los cheques. Ujú. Quería que poner este dinero te lo está dando el presidente de México, Andrés Manuel López. Así. Ay, lo hizo. Y obviamente, no, sí, no, en algunas partes, pero no es legal al final. Es una campaña, pero El tiene Trife un nombre, lo ¿no? reprendió, pero lo Entonces, hizo. Alicia. sí, pero no siguió haciéndolo. O sea, vamos, o sea, lo detuvieron. Y Ajá. quería además que las oficinas de las sucursales se parecieran a las oficinas de Morena. O sea, tenía todo ahí un rollo, pero bueno. Entonces, va en ese sentido. O sea, no va a poder apoderarse de las Afores porque está la banca atrás. Entonces, no es solamente porque él quiera o no, porque, o sea, no se puede. O sea, tiene 1000 candados la ley de las Afores para poder moverse y para poder tener otro tipo de acceso. Es lo que decía Sal hace rato, de los candados, de dineros que no puede agarrar. Lo de la Afore es un escándalo nada más. O sea, no va a pasar porque no es posible que pase. Y porque van a tener a la banca encima y la banca al final sigue siendo una parte importante de inversión de banca de desarrollo. O sea, no puede jugársela. Con la banca se la lleva súper bien. Súper bien. Así parece que no, pero sí se la lleva súper bien. Entonces no se va a pelear allí. O sea, va a ver de dónde saca más lana, pero no, yo casi les apuesto doble contra sencillo que no va a agarrar Pues Pues qué bueno, ojalá, no va a agarrar la pero ojalá. al menos no va a poder. el intento lo va a hacer. Lo va a hacer, sí lo va a hacer, Sí. ¿eh? Y, Sí y lo va a déjame hacer. decirte hacia dónde para mí puede ir. O sea, vamos a suponer que no van a entrar en conflicto vía expropiación, llamémosle así, por simplificar el término nada más. Ok, pero sí puede hacer otro régimen. De hecho, ahorita estamos en 2 regímenes de jubilación, ¿ok? Y las Afores son una parte, probablemente falten 10 o 15 años para que cambie el régimen completamente y sea sobre la base actual. Pero lo que sí puede hacer es cambiar, decir, ok, te dejo con lo tuyo, ok, pero voy a crear un nuevo régimen y ese lo voy a administrar. No te quito lo que tienes, ok, pero lo cambio y lo nuevo ya viene administrado por el Estado. Creo que sí puede llegar a Sí eso. puede ser. Pero de Eso todos puede modos ser. no le va a alcanzar, aunque exista un nuevo régimen de jubilación, no le va a alcanzar, porque es que aquí hay, por ejemplo, el éxito que tuvo Chávez en Venezuela obedeció mucho a que había un precio de barril de petróleo muy alto. Sí, $100 el barril. Y Venezuela, como quiera que sea, es el país número 1 con reservas probadas. Entonces, tenían para aventar para arriba, ¿no? Las circunstancias actuales son sumamente distintas y la parte electrónica modificó la percepción de todo. Sigue habiendo futuro como un país maquilador, un país que podría invertir en educación. Sería ideal invertir en educación, pero definitivamente va a ser un tema privado. Siempre el problema del dinero va a ser la clave y como Dos Bocas va a ser un fracaso rotundo.
¿de dónde lo va a sacar? Es decir, su Tren Maya con una locomotora de diésel. No, qué belleza. Parecía la bestia turística, ¿no? Qué No, belleza. no tiene de dónde. Es decir, López, como oportunista que es, sabe que el gobierno dispone de recursos y le pasó a Fox. Él decía que arreglaba en 5 minutos los problemas. Cuando se sentó en la silla presidencial y vio que todo estaba etiquetado, se dio cuenta que no hay margen de acción. El único margen de acción que podrían tener es con recursos. Y si fuesen extraordinarios, mejor, porque es algo inesperado, ¿no? Pero... Porque se manejan además diferente. Exacto. Digo, no se está aprovechando la petroquímica porque no hay importación de gas natural suficiente para que se pueda invertir en ello. No están pensando en el negocio. Entonces, como no están pensando en el negocio, se van a acabar los ahorros del cochinito. Y ahí es en donde empiezan los problemas, porque me gusta mucho la idea de Alicia de pensar en grupos de poder, y eso yo lo admiro del PRI. Esa disciplina corporativa que tienen, en la cual pueden guardar silencio durante mucho tiempo, y cuando entran en acción, funcionan como bloque. Esa disciplina tiene un valor inconmensurable. Y eso fue lo que en muchas ocasiones fue sostén del orden en México. Culturalmente no va a cambiar, no puede cambiar. En un sector poblacional sí, pero todo es gracias a esa disciplina partidista que, les gusta o no, es un logro. No más casi 100 años para lograrlo. Menos. Es una disciplina que no tienen los otros partidos además, no, o sea, sí son y lo ves. Una maquinaria, pero, perdón, yo tampoco me parece como que sea digno de... Sí, es una herramienta muy útil, pero a la luz de los gobiernos encabezados por el PRI, pues perdón, ¿no? Ha habido grandes logros. Es que, perdóname, nada más, sí. No es porque sea un logro, insisto, México es un país bronco. A la chusma la ordenas con disciplina de ese tipo. No hay otra. Y con dádivas. Era pintura, eran tinacos, ahora es despensa, ahora es dinero en efectivo. Sí, pero al final... Es más sexy también, el dinero en efectivo. Perdón. Claro, pero hoy tenemos que ver también que el resultado de estos 100 años de la dictadura perfecta, de todo lo que duró la dictadura perfecta, al final hubo muchos avances en muchísimas cosas cuando se hizo más apertura, por ejemplo, con Salinas, ¿no? Así es. Cuando hubo una apertura más del país. Entonces, por ejemplo, todo este plan de las Afores empieza con Zedillo. Zedillo, que es el presidente, yo creo que más subvaluado que hemos tenido y que mucha gente quiso atacarlo y al final se paró en seco porque no hay manera. Al final es el presidente más demócrata que hemos tenido porque fue el que abrió las cosas. Y no hemos visto al fin, sí, el PRI, lo que quieras, pero no hemos visto al final los resultados en materia económica y los resultados inclusive en materia de salud, en materia de turismo. O sea, muchas cosas que sí funcionaron. Obviamente tiene todos los bemoles del mundo, pero con el PAN al final tuvimos muchos desaciertos muy fuertes que pesaron mucho, otros muy buenos, 3, 4, la verdad, pero en general con el PAN hemos tenido desaciertos muy, muy fuertes. Y muy fuertes, no solamente como, o sea, a ver, tan fácil, los paramilitares del PRI, o sea, cuando había un presidente priista, todo estaba en calma, ¿recuerdan? Increíble, pero cierto, sí, hay una concertación con los narcos, con los malos, con todo eso, sí. Y morían periodistas también, ¿no? También morían periodistas. También pasó, no, por supuesto que pasó, pero a lo que voy es, la guerra de Calderón sí nos explotó en las manos, porque se hizo mal. Y no era más que un rollo para legitimizarse. Y entonces, no se retractó nunca, Alicia. No, ni lo hará. No, él lo hizo bien. Él era como el termómetro. O sea, todo está bien, se rompe el mercurio y se dispara, se hacen 40 carteles, no importa, todo va bien. O sea, no importa. No, para él no importa. O sea, le vale 3 pepinos. Sí, porque Calderón es idéntico a López Obrador, nada más que tiene más estudios. No, bueno, verdad, espérame, o sea, pero es que léanlos. Andrés Manuel tiene lo mejor de todos los mundos. O sea, tiene la corrupción y el vedetismo del PRI, de si quieres, claro. Y hasta la ignorancia así sabrosa, que casi la ley de Herodes, en pedazos, como la película, ¿no? Como Peña Nieto. O sea, hacen más perros osos por minuto que el propio EPNEC, lo cual ya es todo logro.
tiene esta cosa de necedad y soberbia que tenía Calderón, que puede volver a recuperar sin ningún problema, pero todo lo duplica López Obrador, porque además nos mete al Foro de Sao Paulo y nos quiere vender pobreza. Pero estamos en el Foro de Sao Paulo desde hace 20 años, Reina, o sea, no es novedad. Pero el no, foro pero ahora es Grupo Puebla firmando. No, pero eso es otra cosa, pero en el Foro de Sao Paulo estamos ahí desde hace 20 años, es más, te puedo decir desde dónde salió. O sea, la colaboración con el foro es priista y luego fue panista, o sea, lo niegan por todos lados y eso me da muchísima risa. O sea, sí hay, claro, porque era un foro para el beneficio social de Latinoamérica. De Latinoamérica, y that's it, ¿no? Oigan, o sea, punto. A ver, ya nos vamos a alargar, pero para ir cerrando quiero tocar el último tema y que, a ver, su punto de vista. ¿Qué se hizo mal en el tema de la pandemia? ¿Por qué no se aprendió de Europa? ¿Por qué no se aprendió de Wuhan? ¿Por qué hubo tanta soberbia a la hora de manejar esta situación? Y si se pudo haber contenido, si se hubiera aprendido. Yo creo que tú mismo ya lo dijiste, Sepu, es un asunto de soberbia y reafirmo la creencia de Salvador, ignorancia. Si hubiese estado un funcionario con capacidad para entender la magnitud del problema, hubiesen tomado las previsiones. Les explotó en las manos, porque también le explotó las manos a España y a Italia, países que, digo, aunque estén en Europa, se comportaron igual de imbéciles. Y el Reino Unido o Rusia, ¿no? Me queda claro, pero se tuvieron prácticamente 2 meses, ¿no? Para prepararse. Sí. Pero yo digo que el COVID no existe, ¿no? Yo digo que el COVID no existe. Y de hecho la 5G junto con Bill Gates, no. Yo digo que Andrés Manuel no existe. No, lo que pasa es que vaya, los papas. No se podía evitar, que hubiese una pandemia. Sí se podían tener medidas de prevención o de contención. Lo que pasa es que, híjole, entre la terquedad de ciudadanos o de sectores y el que no confíes en las autoridades, en que la autoridad se comporte de manera soberbia, pues se hace un desastre, ¿no? El propio Estados Unidos a mí me impresiona mucho que también tengan un problema tan grande con el COVID, ¿no? Y me preocupa que más bien ellos tengan un golpe económico porque entonces a nosotros nos va a ir todavía peor. No, ellos no. No, pero ellos sí están levantando ya. No, ellos no. El dato es falso, ¿eh? El de el Trump. manejo de la pandemia. Yo aquí vería lo siguiente. Perdón, primero. No, al contrario. Tenemos el grandísimo problema de que no vamos a saber nunca la verdad. O sea, no existe ahorita el número de muertos ni el número de contagiados. No tenemos la menor idea de cuántos son realmente. Probablemente los muertos, como dije yo por ahí en alguna ocasión, podrán ocultar las causas, pero no los cadáveres. Entonces, si partimos del hecho de que todo el mundo va a tener un acta de defunción, probablemente con el tiempo van a ir saliendo los números reales, pero ya a la gente no le va a importar porque el tema va a ser otro. ¿Ok? Luego, ¿qué se manejó mal? Precisamente eso. Mira, hemos tenido presidentes con muchas características, ¿ok? Pero al menos todos tenían un buen nivel de preparación y probablemente se rodeaban de gente buena o mediana. En el caso de Peña Nieto, que probablemente era el del IQ más bajo, tuvo la virtud de tener buen equipo. López Obrador tiene los dos problemas, ¿sí? Es el IQ bajísimo, pero es muy astuto. Y por otro lado, se rodea de gente mediocre porque no puede permitir tener a alguien que le pueda alzar un poquito la voz. Entonces, por eso se está manejando de esa manera y van a ocultar los números hasta la muerte, ¿ok? Probablemente, como te decía, los van a diseminar un poco y va a surgir dentro de poco la verdad. Ya ahorita les mandaron el buscapiés de que pueden ir hasta 60,000. Entonces, si quedan en 59, lo va a vender como el gran logro. Sí. Claro. Sí, mira, hay menos homicidios. Se mueve más la que iban a gente ser por 60 balazos. y gracias a mí solo son 59,000. Y así lo va a creer la gente porque él lleva la narrativa. Ese es para mí una gran parte del problema. Luego, vámonos a los números. ¿Por qué crees tú que dijo que le cayó como anillo al dedo? No es una casualidad. La debacle económica ya venía y ahorita tiene la gran
excusa de que todo va a ser debido a la pandemia. Si tú revisas las gráficas del PIB, desde que él se declaró su triunfo, desde julio del 18, ¿ok? Desde ahí viene en plena caída. La gráfica no miente, ahí viene. Pero el anillo al dedo es que ahorita tiene la gran excusa. También ¿Okay? que iba. No, pero Entonces, no hay manera, o sea, perdón. bueno, no hay manera para nosotros. Están las portadas del Financiero, del Financial Times, claro, de todos hablando de recesión 0.0 en 2019. Pero tú Y la crees que al tuiteamos público le además que se iba a importa la aprovechar recesión. del coronavirus, ¿se acuerdan? Todos tuiteamos que se iba a aprovechar del coronavirus Por antes de que empezara supuesto. todo esto. Y ya Ay, lo hizo. Y ya A la gente, sucedió eso que están al que diciendo. es su público, guarden ese acuérdate, tweet. en el tema de la comunicación es muy básico a quién va dirigida. O sea, no importa si es verdad o si es mentira. Lo que importa es que tú le hables a tu base, a tu público y que sean los que te creen. Entonces, para él, su público es ese, son el 30-33%, con eso él está feliz y les dice que camina sobre el agua y la gente se lo cree. Ese es el fondo del problema. Y los va a seguir manteniendo así. Te doy tus 3,000 pesos mensuales, no te preocupes, no trabajas, con eso más o menos vas a comer y gracias a mí. Entonces, yo también creo, bien, Chava, mucha gente ni siquiera lo cree y no les importa. que fue una cuestión de dinero. O sea, toda es lo que te iba a decir. Toda esta narrativa de detente Satanás o como sea que lo usen, ¿no? Toda esta narrativa de sigan saliendo, no pasa nada, hombre, abrácense, miren, nosotros somos así, todo este rollo, más todo el show López-Gatell de pues, ni siquiera voy a administrar medidas reales para que la pandemia no nos pegue tan de frente, ¿no? Todo eso es una cuestión económica también. Porque Andrés Manuel estaba jalando presupuestos, estaba haciendo su guardadito, el hijo de la fregada, y llega la pandemia y dice, no, con eso no cuenten, o sea, mi trabajo me ha costado, ¿no? Imagínate lo que era poner retenes en aeropuertos, en puertos y en vías terrestres de ingreso al país. Poner estas cuestiones de las pruebas inmediatas, que eran pues, obviamente mucho más caras cuando por fin salieron. Ni siquiera las pruebas que duraban 3 días en darte los resultados le quiso invertir, excepto, claro, la gente con los privilegios de trabajar para el gobierno, seguramente ellos sí tuvieron pruebas para ellos y toda su familia. Cada semana, de hecho. ¿no? Claro. Pero esa era una lana que él nunca estuvo dispuesto a invertir en México. Él dijo, vamos a usar esto, que nos ayuda perfecto como sombrilla para tapar los números, que sin ningún aspaviento después salió López-Gatell a decir, sí, nada más multiplíquenle como por 8, ¿no? O sea... por sí. Casual, ¿no? La dejó caer. Y además ese por 8 aún así es conservador. Es conservador, sí. Todo es conservador aquí, Mayra. Sí, caramba, ya cuelga. Colgamos todo. Entonces, pues yo sí creo que había un problema ya, una crisis en el sistema sanitario desde antes y que era notoria todo el tiempo y que lo único que hizo fue ponerle el halo AMLO encima, que es toda esta narrativa y todo esto que dice y todo, no las necesitamos y no sé qué y todos estos pretextos que él tiene, y la aventó y le valió 3 pepinos y dijo, no va a pasar nada, hombre, ¿no? Entonces, en el momento en el que empezó a ver que ya se podía enfermar cualquier persona, ahí es donde él dijo, sí, vamos a salir adelante. Entonces, a cuentagotas, ¿no? Jineteando el poquito presupuesto que ha de haber podido soltar Herrera, porque no hay dinero, es una partida extraordinaria, ¿no? Entonces, ha de haber el poquito dinero que ha de haber podido ir al fondo de emergencias. Él tiene su enfoque muy claro, y así como dijo, de las empresas, el que tenga que quebrar, que quiebre, las personas que tengan que morir, que se mueran. O sea, pues ¿por qué? Esa él trae su idea. Mira, aquí es una cuestión también de una, ¿cómo diré? De una parte ideológica que no se ha ampliado lo suficiente, donde el señor, déjame decirte, yo vería su resumen ideológico en el nombre del hijo. Se llama Jesús Ernesto. Jesús por Jesucristo y Ernesto por el Che Guevara. Ese es el gran reflejo de cómo piensa y lo que quiere. ¿Ok? Entonces, son sus ídolos, son la gente, en el caso de Jesucristo, vamos a verlo en la parte carnal, cómo se identifica, porque pues él es, yo soy Jesucristo y voy a hacer un país como lo soñó el Che Guevara. O sea, es el Jesucristo del templo, es el Jesucristo del templo que lo tiró, es ese.
Es correcto. Entonces, no le importa derrumbar lo que tenga que derrumbar, ¿ok? Si él va a cumplir su propósito. De tal manera que la gente que se muera no importa, las empresas que quiebren no importan, porque él trae su idea muy fija y nadie lo va a mover. Hasta que se le acabe el dinero. Hasta que se le acabe el dinero, así es. O hasta que pierda las cámaras y le vaya a ir de la fregada. Para cerrar y redondear, chicos, y muchas gracias, lo más complicado, económicamente hablando, ¿qué nos espera? Ay, no, déjame, me escondo. Mira, digo, tomando en cuenta que, por ejemplo, la industria automotriz va a tener una caída como del 30%, que por supuesto todo se tiene que retomar. El problema es que si no hay créditos, si no hay industria, si no hay trabajo, nos vamos a recuperar eventualmente, ¿no? Pero sí el hecho que por ahí de 2021 las cosas ya empiecen a caminar un poquito mejor, ¿no? Pues yo veo crisis, finalmente nos vamos a reponer, pero ha estado mucho más difícil. Híjole, no sé. Te voy a decir por qué. Porque las cadenas de valor como la que tiene el turismo, que el turismo al final es el segundo sector que provee de dinero al país, pero es el que va a perder más dinero en todo esto. Es una cadena que empieza desde el que te vende la empanada en la playa, el aceite de coco, hasta el empresario que tiene el hotel. Son zonas muy específicas en donde toda la población vive del turismo. Yo creo que esta vez es peor que nunca, porque haya habido recesión y siempre venían los turistas o siempre había. Y la bronca de la epidemia y de la enfermedad y de todo esto es que no puedes hacer eso. O sea, tienes que tener la famosa sana distancia, la famosa, nada más el aforo al 30%, todo este tipo de reglas que van a meter, y el turismo no va a levantar tan rápido. O sea, van a perder 3 temporadas que son básicas para su supervivencia. ¿No crees que en septiembre? Entonces yo creo... ¿Mandé? ¿No crees que a partir de septiembre empiecen a retomar? Es que de todas maneras, o sea, los hoteles van a tener un margen de recuperación muy pequeño. No va a ser como en Estados Unidos, que ahorita ya empezaron a trabajar, por ejemplo, porque están preparando los hoteles para arrancar, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos perspectiva todavía. En Cancún arrancaron algunos hoteles, me parece. Lo estaba viendo en las noticias. No lo dudo, pero a lo que voy es todo el conjunto, todo lo que hay, claro. Son zonas muy específicas en donde los estados o las poblaciones o las comunidades viven específicamente del turismo, y va a ser uno de los sectores que nos va a pegar mucho más fuerte. Tenemos un rollo petrolero que no se ve nada bien. O sea, nos dieron todavía, la OPEP nos dio un mes para hacer la reducción. No creo que suceda, y vamos a tener una bronca seria, no solamente hay una cosa política, sino también vamos a tener una bronca económica. No sé, o sea, lo que dices del sector automotriz, o sea, ya se cayó, al final ya se cayó, y la gente va a preferir volver a comprar usados o una cosa así, por ahí lo viene el economista. Van a tener que aplicarse para poder reactivar su propio crédito, ¿no? O sea, para reactivar sus propias empresas de crédito. O sea, yo no la veo nada bien, ¿no? Nada bien. La verdad es que yo sí creo que vamos a estar en una recesión fuerte. No creo que sea igual que las anteriores, porque ahora tenemos más desempleo todavía, hay muchos más negocios quebrados y muchos más sectores que no se van a poder levantar tan fácil. Es correcto. Yo veo que la debacle económica viene muy fuerte, como el nombre lo dice, y la recuperación va a llegar por ahí del 23. ¿Okay? ¿23? El 23, así es como yo lo vería. 2023. Porque si ahorita ya veníamos en caída sin haber crisis, imagínate lo que va a suceder de aquí en adelante. Ahora, aquí también es donde yo, y esto guárdenselo por favor, porque seguramente guarden va a suceder, conociéndolo, esto grábenlo. Toda caída del PIB después tiene un repunte. Eso es ley natural, ¿ok? Y va a vender el repunte como la recuperación, aunque no lleguemos todavía a los niveles. Pero si ahorita vamos a caer, vamos a suponer en el escenario conservador un 7%, ¿ok? Cuando llegue al fondo y empiece a repuntar al 3 o al 4, va a decir, yo ya cumplí, porque ahora el PIB estamos en el 4, ¿sí? Cuando es el rebote de la caída, pero así lo va a vender, así es de hábil este tipo, y la gente se lo va a tragar.
Y es que De sí, hecho, Herrera- rico, ¿eh? Porque no se cuida y anda comiendo mugres en la calle luego, ¿eh? Ya está medio Herrera gordi, ya la lo verdad es dijo, que ya ¿no, subió de Salvador? peso. Esto de la palomita, que la caída es así en picada y la recuperación es, o sea, en una pendiente mucho más pronunciada. Es decir, esto que estás diciendo de que en el corto plazo, si recuperaran, y no va a ser un 7%, o sea, los que sí saben, que no nos hablan bonito, están hablando de un entre 13 y 16%. Es lo que he oído, claro. Yo no tengo ninguna autoridad, ningún derecho para hablar de economía, pero pues de lo que oyes de economistas y que estás con la oreja y la preocupación, Herrera lo explicaba así como la palomita. Ahora, pues, también si le va bien a Estados Unidos, como parece que le está yendo en la recuperación económica, como decía Lalo, pues eso nos da un cierto colchoncito a los mexicanos, porque al final nunca vamos a ser tan radicales precisamente por ser sus vecinos y socios o patio trasero o lo que sea. Es un colchoncito ser sus vecinos, es una pain in the ass, pero también tiene sus beneficios, ¿no? Yo lo que creo en materia económica, y solo creo porque soy pueblo en ese tema, muchos otros, es que finalmente la inercia de lo que venga de Estados Unidos, Latinoamérica, en materia de recuperación económica, aquí la va a amortizar nuestro régimen, porque de verdad parece que está peleado con todos los sectores que significan generación de riqueza. A mí me preocupa más eso. Si el gobierno no corrige su tendencia y la dirección que lleva en materia económica, no va a haber pues poder humano que nos haga reactivarnos ni en 2023 y chance ni nuestros hijos, ¿no? Por eso es O sea, importante lo de las sí cámaras creo, del año que entra. sí creo que 2021, y creo en 2021 con todo mi estómago. En lo que sí no creo es en 2022, yo no creo en la revocación de mandato, No, No, tampoco. de ninguna yo que termine, manera. Creo que tenemos yo que termine lo que tiene que hacer, con un tenemos que contrapeso. luchar porque él termine su gestión legalmente, porque fue democráticamente electo, que se deje de estas simplonadas de revocación de mandato y ahora soy de Oye, que ustedes si y tengo esas el cosas. 20% de aprobación me voy a ir a mi casa. ¿Por qué? Si el INE ¿Sí lo vieron? sigue. Si en diciembre tengo el 20% de aprobación, yo me voy a mi casa y lloro y me voy a mi casa. Ay, nena. Sí, o sea, sus promesas, de veras. Se hace el viejito también. ya Se está hace el viejito. No, No tiene está viejito, 66. tiene 66 Está años. viejito. Por eso. Es Está estrategia. viejito o sea, ya quisieran varios estar Chava tiene más edad y se ve más joven. ¿Quién? Claro. Claro. Sí te ves muy bien, ¿eh? Ahí me mandas al cirujano. Mira. Mayra, Alicia, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer. Gracias, querido. Enriquecer Gracias por la invitación. Amigo. plática. La vamos a compartir en YouTube, la vamos a compartir con los tuiteros. Siempre ¿La vas a editar? No, ¿verdad? No. Va toda Oh. completita. A tu consideración, ¿eh? Un filtro, algo aquí, ¿no? Expertos en la materia y insisto, este panel no lo tiene ni Loret de Mola y entonces vamos a contribuir para que sus voces lleguen más allá. Lalo, Cevichín, a ustedes les mando Gracias, Arturo. a las mujeres les mando un par de besos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Estamos Besos Coman a todos. frutas y verduras. Gracias. Bye. Bye, bye.